¿Qué tal, chicos? Saludos. Como recordarán, en la ocasión anterior yo les mencioné que bueno, que ya comenzábamos con un apartado general diferente al que estábamos viendo en tipología textual o en tipos de texto, sino que ya íbamos a cambiarnos a los tipos de palabras. Esto ya para hacer como la parte introductoria, para después ver tipos de oraciones, ¿ok? Que la sesión anterior, les digo, estábamos revisando qué pasaba con los tipos de palabras o en la gramática conocidos como categorías gramaticales, ¿ok? Dentro de las categorías gramaticales que propone la Real Academia, tenemos, bueno, que eran 8 tipos, ¿no? De categorías. La sesión anterior precisamente revisábamos el sustantivo y qué pasaba con las características de los tipos de sustantivo. En esta ocasión, bueno, vamos a pasar a un tipo de palabra que se vincula precisamente o regularmente con sustantivos, pero al final la función que desempeña esta categoría gramatical, este tipo de palabra, tiene que ver con su función. Por lo tanto, vamos a ver en esta ocasión estas palabras que se denominan como pronombres, ¿ok? Y bueno, ¿qué es un pronombre? Un pronombre no es más que un tipo de palabra, ¿no? De todas las que puedes encontrar en un texto, es aquel tipo de palabra que primero tiene una primera característica, que es que primero designa o tiene la información de la persona en el discurso, ¿no? Entonces, eso es importante porque muchas otras categorías no tienen esta modificación, ¿no? Con la persona. O sea, la persona puede ser independiente o no de ellos y funcionan. Pero precisamente los pronombres tienen la función que desempeñan de forma principal tiene que ver con las personas. ¿Por qué? Porque van en sustitución, a lo mejor no de un sustantivo, no de una palabra que nombra, sino del sujeto de quien estamos haciendo referencia o a quien está haciendo referencia el discurso, ¿no? Entonces, el pronombre trae esta carga de persona precisamente porque está ocupando el lugar de un sujeto, ¿no? El ejemplo, uno de los, ahora vamos a reafirmar esta parte que les estoy explicando un poco ya con los tipos de pronombres. En el primer tipo de pronombre que tenemos son los pronombres personales, ¿ok? Y estos se parecen, ustedes pues ya los conocen porque, pues bueno, ustedes ya son hablantes, ¿no? Y recordarán que es bueno que los pronombres personales son yo, tú, él, nosotros. Son aquellos, esos que tenemos ubicados del lado izquierdo al momento de hacer conjugación verbal, ¿no? Pero bueno, esos son los personales, ¿por qué? Porque esos pueden ocupar el lugar del sujeto o de quien se está haciendo referencia en un discurso. ¿Cómo es esto? Un ejemplo. Tenemos la siguiente oración. Juanito fue a comprar manzanas, ¿no? Ese Juanito, que es el sujeto de nuestra oración, de nuestro discurso enunciado, puede ser sustituido por un pronombre precisamente ¿por qué? Porque los pronombres pueden sustituir o la función que desempeñan es exactamente ponerse en lugar de una entidad de la que se está haciendo referencia. Entonces, si tenemos Juanito fue a comprar manzanas, podemos sustituirlo por un pronombre personal. En este caso, ¿cuál sería? Él, ¿no? Él fue a comprar manzanas, ¿ok? Ahora, algo bien importante, antes de pasar a los demás tipos de pronombres, es importante decir que había hasta hace unos años pues vaya, una forma muy sencilla, muy gráfica de identificar la diferencia entre un pronombre y un artículo. Y esto era gracias a los benditos acentos, ¿no? Entonces tú tenías él sin acento y él con acento, ¿no? ¿Y cuál era la diferencia entre uno y otro? Bueno, que cuando él no lleva acento regularmente es un qué, un artículo, ¿no? Porque está determinando a lo mejor a otra entidad, regularmente a un sustantivo. Entonces tenemos el lápiz amarillo, ¿no? Pero si yo digo a lo mejor, pensando en ese mismo artículo, que él, en una oración distinta, sería como de, pues a mí me lo encargaron a él, ¿no? O él no vino. Y entonces ese él está ocupando precisamente el lugar de una designación de sujeto, ya sea un nombre, un adjetivo, puede ser un sustantivo, un adjetivo, puede ser de hecho alguna de las otras categorías. Pero regularmente la forma en la que lo explicamos es que el pronombre ocupa el lugar de quien se está haciendo referencia.
¿ok? Y cómo regularmente antes te dabas cuenta de cuál era un artículo y cuál era un pronombre, precisamente por el acento. Ahora, ¿cómo te puedes ayudar? Pues precisamente por el contexto de la oración. Es como en el ejemplo que yo te decía, Juan compró manzanas, él compró manzanas. Si ves que hay una sustitución de una entidad a partir de una entidad, seguramente es un pronombre. Y ahorita vamos a ver qué otros tipos hay, ¿vale? Entonces, para que lo tomes en cuenta, esa es una propiedad indispensable que hay que comprender de los pronombres, que están sustituyendo. Un pronombre nunca va a aparecer junto con lo que está precisamente aludiendo, ¿no? O sea, yo nunca digo él, Juan, compró manzanas. No, 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 no. Él o Juan, cualquiera de los dos, porque precisamente él en la función de pronombre lo puede sustituir, ¿ok? Eso para los pronombres personales. Y bueno, aquí yo ya no les puse todos porque pues bueno, el espacio tampoco no se presta tanto, pero ya veremos qué pasa ahí con su actividad, ya sea que yo se los describa o que precisamente esa sea la actividad que les corresponda hacer, ¿vale? Eso para los personales. Los siguientes, los pronombres demostrativos. Precisamente es aquí donde se afianza una propiedad que igual es característica de los pronombres, que es una cualidad deíctica, ¿vale? ¿Cuál es una propiedad deíctica en la lingüística, en la gramática? Lo deíctico es un adjetivo que tiene que ver con la propiedad que tiene un objeto para ayudar a ubicar espacio-tiempo en un lugar determinado, ¿no? Y precisamente si estamos hablando que los pronombres son una categoría de deícticos, porque hay que decirlo, un pronombre no es una palabra en forma estricta. ¿Por qué? Porque carece de léxico, no tiene un significado como tal. O sea, si yo pongo él solo así en la oración, no va a tener significado hasta que aluda a qué es lo que está sustituyendo, ¿no? Y entonces, con los demostrativos es mucho de contexto exactamente, porque es como lo que pasa cuando tu mamá te pide que le pases eh, precisamente eso, ¿no? Así de, pásame ese. ¿Cuál este? Pues el S que está al lado del S, ¿no? Y dices, pues ¿cuál de ese? Yo no veo cuál de ese, ni sé qué es este. Precisamente ese juego, esa broma, ese juego, se presta precisamente por la propiedad deíctica que tienen los demostrativos, ¿no? Que es que estos necesitan precisamente de un contexto para poder funcionar de forma eficiente. Entonces yo no puedo poner en un discurso escrito nada más como de, el profesor me entregó esto y yo no sé cómo voy a afrontarlo. No, dices, oye, es que el interlocutor no está identificando a qué estás refiriéndote con esto, ¿no? Entonces necesitas de un contexto específico visible que te ayude precisamente a subsanar la información que el pronombre demostrativo, no, nada más está haciendo referencia, ¿no? Y que esa es la propiedad deíctica, ¿no? Que te ayude a ubicar cosas en el espacio. El siguiente pronombre es el pronombre indefinido. Los ejemplos que tenemos aquí pues, son como nada, todo. ¿Cómo es esto? Un pronombre indefinido, lo mismo. Está en sustitución de una entidad de la cual se está haciendo referencia. Pero, como lo dice exactamente la característica, no se define esa entidad. Un ejemplo de eso puede ser como cuando dicen, fui a comprar libros, pero todo está bien caro. Todo está bien caro. Y entonces te queda así como de, bueno, ¿y qué es todo? Pues esto y esto y esto y esto. Pero en lugar de enunciar todas esas listas, esa lista de nombres o de entidades o de cosas, precisamente pues te ayudas de un indefinido, un pronombre indefinido y dices, todo está bien caro, nada está bien barato, algunas cosas están baratas, pocas están. Entonces cuando utilizas precisamente este tipo de palabras en sustitución de algo para evitar hacer toda la enunciación, es precisamente un pronombre indefinido en ese caso. ¿Ok? Siguiente. Pronombre numeral. Lo mismo, exactamente. Todos estos, bueno, ¿qué están haciendo? Sustituyéndoles, como les decía, a la persona a la que se está haciendo referencia en el discurso, ¿vale? Entonces, cuando utilizamos un pronombre numeral, precisamente es esa la función que se está realizando. Dices, pues, dos se presentaron a la sesión del curso, ¿no? 20
asistieron a clases, ¿no? Estás tomando el número precisamente como el sujeto o la persona principal y ahí ya no hay sustantivo, ahí ya no hay un adjetivo sustantivado, no hay nada. Es precisamente el pronombre el que está cumpliendo la función, pues vaya, del sujeto o de quien se está haciendo referencia en esa enunciación, ¿no? Lo mismo con los relativos. Relativos, pues viene precisamente de que pues depende desde el enfoque de donde se esté viendo, ¿no? Y bueno, aquí están los ejemplos, ¿no? Por eso es qué, quién, cuyo, cuál, ¿no? Y precisamente este tipo de pronombre, de hecho, si se dan cuenta, se parece un poco a los demostrativos, no, que diga, los indefinidos, precisamente porque no están concretando algo en sí. O sea, están sustituyendo a una entidad, pero la sustituyen de una forma como muy, pues vaya, no es específica, ¿vale? Por eso dice quién, cuyo, cuál, etcétera, ¿vale? Posesivos. Los pronombres posesivos, pues bueno, como lo dice precisamente el nombre de la categoría, tiene que ver con esta parte de la atribución a la posesión, ¿no? Y ahí tenemos pues mío, tuyo, suyo, ¿no? Ese cartel es de Ángel, ese cartel es suyo, ese cartel es mío, ese cartel es tuyo, ¿ok? Ese tuyo, ese mío, precisamente ahí, como está sustituyendo a la entidad a la cual se hace referencia, estamos encontrándonos un pronombre posesivo. Y bueno, esas son las 6 categorías que se tienen dentro de los tipos de pronombre, ¿ok? Te digo, yo no te puse todos aquí porque yo no consideré económico, aparte, colocarte todo esto cuando a lo mejor, pues en realidad tú ya los ubicas, ¿no? Tú ya eres hablante del lenguaje y dices, pues claro, los demostrativos, ese, esa, eso, aquella, aquellos, etcétera, ¿ok? Yo no los quise poner exactamente, precisamente, pues, para ahorrar el espacio, ¿no? Pero, y porque me estoy considerando si precisamente esto sea parte de la actividad que yo les deje. Si no, bueno, ¿qué es lo que te recomiendo ahorita? Estamos viendo, te digo, la categoría de pronombre, ¿vale? Respecto de las otras. Regularmente algo que sí te llegan a preguntar mucho en cualquier tipo de examen de admisión es precisamente luego que sepas identificar la diferencia entre un artículo y un pronombre, ¿ok? Entonces tienes que recordar que un pronombre está sustituyendo, ¿vale? No está determinando como un artículo, porque muchos artículos pueden aparecer junto con, pueden parecer precisamente pronombres, pero puede que no lo sean. O puede que tú creas que ahí es un pronombre y es un artículo. Entonces sí necesito que entiendas que un pronombre siempre va a estar sustituyendo. Juanito fue a comprar manzanas, él fue a comprar manzanas. O tú fuiste a comprar manzanas. Ese tú, ese él es un pronombre porque sustituye. Y así con los demás. Yo, tú, él, este o esa, nada, todo, uno. Uno, dos, tres, quién, cuál y mío, tuyo, suyo. ¿Vale? Igual, ¿qué te recomiendo? Pues que le des una revisada de nuevo al video. Si tienes alguna duda, ya sabes que yo voy a estar ahí en la hora que te toca de sesión conmigo. Y ya nada más me estarías ayudando una vez que tengas los conocimientos ya a la mano, pues a ingresar al apartado de archivos ahí del grupo y me ayudas a resolver la actividad que compete a esta sesión, ¿vale? Por mi parte, pues sería todo y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídate.